tiempo con Dios. Y vayamos a la palabra de Dios en el capítulo 12 de Marcos. Vamos a dar lectura desde el 35 hasta el 40, hasta el 44. Permítanme, yo coloco el texto en pantalla para que lo podamos seguir. Dice la palabra del Señor. ¿De quién es de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Luego dice, Jesús acusa a los escribas. El versículo 38 dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de entrar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Luego tenemos la ofrenda de la viuda. El versículo 41 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué maravilloso que es el Señor, como nos habla en esta mañana. Y me gustaría entonces que reflexionemos un poco precisamente en estas porciones. Bueno, yo he dividido en dos segmentos. El primer segmento, el Señor el Señor es el dueño de todo, ¿no es cierto? Jesús es el creador, el soberano y gobernador de toda la creación. Y si eso nosotros lo confesamos, si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, entonces demostrémoslo con nuestro servicio y humildad. Si confesamos que Cristo es el Señor, ¿no es cierto? Entonces podemos ver aquí que nos habla que en esta época los escribas creían que el Cristo era el hijo de David, ¿sí? Y que sería un líder político que liberaría a los judíos de la opresión de los gentiles y también de los romanos en aquel entonces, ¿no es cierto? De la opresión de ellos. Jesús, citando el Salmo 110:1, ¿no es cierto? Que es lo que acabamos de leer cuando dice de quién es hijo el Cristo. El Salmo 101, leyendo este Salmo, el Señor Jesús les demuestra la falsedad y la hipocresía de los escribas, porque ellos aparentaban una espiritualidad, dice, y nos muestra que ellos se vestían con largas ropas, se vestían ostentosamente para llamar la atención, tal vez para demostrar su autoridad,
y valerse de esa autoridad y tomar partido de ello para estafar o para aprovecharse mejor de las personas, cuando en realidad ellos tenían una espiritualidad muy superficial porque realmente no entendían la profundidad de las escrituras. Por esa razón el Señor Jesús les pregunta de esa manera, ¿de quién es Cristo? Dicen que es de David, pero ¿cómo es que el padre David le dice a su hijo, mi Señor? Obviamente como hay superficialidad en las escrituras, entonces no se alcanza a entender. Y podemos, como decíamos en un comienzo, si confesamos que Jesús es el Cristo y que es el Señor, el nuestro Salvador, entonces demostrémoslo con nuestro servicio y humildad. Y empecemos por ahí, por profundizar el estudio de la palabra, para que no caigamos en la hipocresía, profundicemos en el estudio de la palabra y podamos entonces discernir espiritualmente qué es lo que el Señor nos está hablando, qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y así entonces tampoco caigamos en aprovecharnos de las personas, en que podamos saber un poco más de la palabra y ser como aquellos que se aprovechan de lo que conocen y se aprovechan de los demás. Por otra parte, me llama mucho más aún la atención eh, el segundo punto en que lo he dividido, y es el Señor no mira el monto, sino el amor y la consagración del corazón. Podemos ver cómo la gente de dinero ponía sus buenas ofrendas, ¿cierto? Que parece ser que el Señor Jesús estaba mirando, eh, porque dice que en aquella época, en la época de Jesús, el atrio de mujeres del templo tenía 13 arcas en forma de trompeta, es decir, estrechas en la parte superior y anchas en la base. Este diseño permitía que se pudiera inferir el monto por el sonido que hacían las monedas al caer. Y entonces el Señor Jesús se alcanza a dar cuenta de esta viuda, ¿no es cierto? Que entregó solamente 2 blancas. Y la enseñanza que nos muestra con las palabras del Señor Jesús cuando dice, está dado más que todos, nos enseña que debemos examinar nuestra actitud desde nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón y cómo es nuestra actitud desde ahí, para no caer precisamente en la hipocresía como otros, ya que el Señor Jesús dice que la viuda dio todo su sustento, tal vez dos blancas o un cuadrante, en aquel entonces no significaba nada. Como hoy, tal vez algún monto no signifique nada, no sea nada, y tal vez nos escandalicemos, solo esto. Pero mirando la actitud del corazón, el Señor que lo escudriña todo, se mira la actitud del corazón de esta pobre mujer viuda y se da cuenta que ha entregado todo. Esas 2 blancas era todo lo que tenía. Ese cuadrante era todo lo que tenía. Mas, sin embargo, lo entregó. Lo dio todo por el Señor y para el Señor. Entonces, examinemos nuestra actitud desde el corazón para no caer en la hipocresía. El Señor toma en cuenta a la pobre mujer que da solo 2 blancas, como les decía, que tal vez no significan nada. Pero aprendamos de ello y tengamos en cuenta hoy para nosotros cómo estamos dando. ¿Cuál es la actitud con la cual estamos aportando? Tanto en el ministerio, tanto hacia afuera, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cuál es la actitud con la cual estamos dando? Porque es para el Señor. Si estamos hablando en este momento, nos habla de dinero. ¿Cómo estamos ofrendando? ¿Cómo estamos diezmando? Hay algunas personas que diezman o que dan bajo la ley. Hay otras personas que dan bajo la gracia.
entendiendo que si estamos dando bajo la ley, es el 10% de todos nuestros ingresos. Y si estamos dando bajo la gracia, estaríamos hablando de una ofrenda que va más allá del 10%. Examinemos nuestro corazón en el dar y no demos de lo que nos sobra, demos de todo lo que tenemos para encontrar y hallar gracia de parte del Señor para nosotros. Entonces no nos olvidemos dos cosas. La primera, si declaramos con nuestros labios que Jesús es el Señor, demostrémoslo con nuestro servicio y humildad, no aprovechándonos de los demás, sino sirviendo y con humildad, no ostentando los títulos que tenemos, con humildad. Y segundo, el Señor no mira el monto, sino la actitud y la consagración de nuestro corazón. Oremos, inclinemos nuestro rostro y digámosle al Señor en esta mañana, Señor Jesús, perdónanos, Padre, porque tal vez hemos sido muchas veces como los escribas, buscando los privilegios, lugares para ser servidos y reconocidos por los demás, cayendo muchas veces en la hipocresía. Déjanos, Señor, y para poderte ofrecer, Señor, no de lo que sobra, sino de todo lo que tenemos, Señor. Sea el dinero, sea el tiempo. Y permítenos, Señor, consagrarlo todo para ti, Señor. Y que sea para tu obra, bendito Dios. Una vez más te digo, Señor, sea el dinero, sea el tiempo, sean mis dones, mis talentos, mis habilidades. Les quiero entregar, Señor, para tu servicio. Para no caer, Señor, en la hipocresía. Permíteme hacerlo, Dios, con una actitud aprobada por ti, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos una acción de gracias. Amén.